y ya hablaremos de eso más adelante, pero se estaba dando todo lo de la hormiga, que se iba a Grecia. Mi primer pensamiento fue, yo pensé, y no es nada contra la hormiga, sino contra el momento del fútbol mexicano. Yo pensé, Marco, que un campeón goleador con Chivas y mundialista tendría para más que la liga griega. Hasta pensé, le faltó representante a la hormiga. ¿Cómo ves tú su movimiento al Olympiacos? Sí, mira, hermano, la verdad, de mi punto de vista, coincido, muchos hablan del proceso, ¿no? Del proceso que uno tenga que tener en México antes de poder seguir. Para mí, para mí no hay momentos, no hay tiempos. Hoy en día, con lo que ya hablaremos de Reinier, estoy muy a favor de que haya mucho más mexicanos en Europa. Okay. La verdad, el tema de la hormiga, en el fútbol pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces no sabemos cómo puede ser una oferta mejor a un equipo mejor, como también puede ser que alguna situación pase y ya no vuelva a tener la oferta, ¿no? Para mí, yo creo que el decidir irse, para mí yo sí lo aplaudo. Yo sí lo aplaudo. A la hormiga, aplaudo al Club Guadalajara, que creo que es de los clubes que más oportunidades ha dado y más relaciones tiene con el fútbol europeo, y que después hace que vengan generaciones mejores, ¿no? O jugadores que vengan saliendo. Tienes a Camberos, tienes a Sandoval, viene gente que se van abriendo espacios. Y la verdad, hormiga, a ver, la liga griega, sí, no es una liga del top, de todo, pero para mí es un escalón, para mí es un paso para llegar a hacer bien las cosas, y estando ya estás en el radar y más fácil poderte ir a una mejor liga. Claro, yo entiendo eso. Yo no digo que la hormiga a Grecia sea su techo. Al contrario, creo que es su piso y que tiene calidad y que tiene una mentalidad ganadora y se ve un joven serio, trabajador, etcétera. ¿Lo conoces? Lo conozco perfecto, conozco muy bien a su padre. Obvio. A su hermano lo tuve 2 años en Rangers. Okay. Entonces estoy muy cercano a él. Hace poco platiqué con él y lo acabas de describir perfecto. ¿Verdad? Un chico trabajador, centrado, obviamente físicamente y en lo futbolístico muy vivo. Goleador, un delantero necesita meter goles. Entonces tiene esa chispa. Para mí es un jugador fantástico que si sigue como va a tener mucho futuro. Totalmente. Fíjate que ahora que hablamos de cómo es la hormiga y que lo conoces, y ni se diga cómo conoces a Chícharo desde chicos, los han comparado mucho. Yo no conozco a la hormiga, pero ¿ves similitudes en ellos, en su manera de ser también? Estaba a punto de decírtelo, pero sí, lo he dicho en algún momento. Y se me asimilan mucho, la verdad. Digo, Javi, crecimos juntos, mis mejores amigos, mi hermano, igual, todo. Y creo que su forma de ser, tanto en la cancha, que son muy vivos, que saben dónde encontrar los espacios, que están siempre donde deben de estar para marcar los goles. Y como dicen, los delanteros lo que necesitan son goles. Claro. Eso lo tiene la hormiga, que lo tenía Javi espectacular. Era de los jugadores que a mí me encantaba jugar con él, porque yo agarraba el balón y yo sabía que ella iba a picar y dónde se iba a poner. Claro. Y creo que la hormiga lo tiene. Y fuera de la cancha, también una persona hiperactiva, trabajador, se cuida en todo, está siempre viendo qué puede mejorar. Entonces, sí le veo obviamente historias diferentes. Totalmente. Súper diferentes, pero me parece que puede llevar el mismo camino. ¿Verdad? Yo también veo eso. Justo en la hormiga, mi sensación es, ¿le faltó representante? O, dime qué piensas de esto, ¿le afecta al futbolista mexicano que lo tasen tan alto? Y es difícil que un club europeo venga, y qué bueno que lo pagaron, pero 10, 12, 15 millones, si lo pones en 3, 4, 5, que yo entiendo que es un negocio, habría más ofertas. ¿Estás de acuerdo? 100%. Ahí está. Esa es la situación. O sea, yo cuando dicen, ¿no? ¿Y por qué no hay tantos jugadores en Europa y todo? Y a veces, que no digo que no, pero es un porcentaje muy pequeño, se lo achacan al jugador, que es el que no quiere irse. Sí, hay muchos que están en su zona de confort, que ganan bien, están en una liga bien y todo, y a lo mejor, pero son muy escasos los que no quieran ir a jugar a Europa. Después, ¿qué pasa? Porque muchas veces lo he platicado, es que la gente lo sepa, no es el jugador, es todo lo extra que tiene que pasar para que el jugador se pueda ir. Y ya acabas de decirlo, la oportunidad, los costos, los directivos. No ayudan. Por un jugador no ayudan, claro. No ayudan. En vez de poder abrir la puerta con un costo menor y que no se vaya uno, que se vayan 5 o 10, y al rato tener mexicanos en Europa como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, hoy Estados Unidos lo está haciendo. ¿Por qué México no? Porque un jugador te cuesta 12 millones. Y ahí está el punto. El fútbol europeo voltea y dice, bueno,
con un jugador mexicano me traigo 5 brasileños, ¿no? Claro. Es el punto que Es a veces eso. sucede. Yo también veo eso. Ahora, tu experiencia fue fútbol mexicano, la rompiste con las Chivas, con el Cruz Azul, al Mundial, ni se diga con selección nacional, el oro olímpico, que ya hablaremos de eso también con calma, pero luego te vas a Alemania, a la Bundesliga, a una liga top, al Eintracht Frankfurt. ¿Qué tan difícil es la transición de México, de la comodidad, del gran sueldo, de nuestra comida, de nuestro idioma, a Europa, Marco? Es muy difícil, ¿Verdad? lo es muy difícil. Lo he dicho esto a la gente que piensa que llegas y todo es color de rosa y todo es fácil, para nada. A mí me costó 6 meses, casi el año de adaptación, pero lo acabas de decir perfecto, ¿no? Yo salgo de México. No me gusta decir nunca la palabra no ídolo ni nada, ni superado, pero yo pero si eras me un voy, referente, un digámoslo referente, así. a ver, me Fácil. voy con 58 goles con Chivas, campeón de Copa, con un oro olímpico, con un mundial, con varias cosas, y cuando llegas a Alemania, cuando llego, A ver. no sabían cómo me llamaba, así te lo digo. Me decían el mexicano. Bueno, bien, el número 10 ya era como algo raro, pero un mexicano y todo, y así. El técnico no habla español ni inglés. Sí. Entonces entra lo que acabas de decir. El idioma, la cultura, el clima, cambio 360 grados, empezar de cero. ¿Qué sucede? Y esto nunca se me va a olvidar, un técnico me lo dijo, a donde vayas tienes que ser uno como ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Los alemanes sabemos cómo trabajan, su puntualidad, su disciplina, su trabajo. Entonces yo desde el día 1 pido tomar clases de alemán, empezar a trabajar. En el nivel de futbolístico, la intensidad. Acá partido corría 9 kilómetros 10 y me daba para marcar un gol, para jajaja. Allá si no corrías 12 kilómetros mínimo por partido no jugabas. Buena. Los duelos, la fuerza, el trabajo. Entonces empieza a haber tanta diferencia que al principio es un impacto grande. Obvio. Y yo llegué a tener dudas, llegué a tener miedo. Los primeros partidos me la daban, me la quitaban y yo decía, ¿qué está pasando? No estoy apto a lo mejor. Llegué a dudar. Hay que decirlo, es la realidad. Empiezas a adaptarte, empiezas a tener una costumbre, empiezas a trabajar. Y siempre he dicho, el trabajo es la base del éxito. Empiezas a agarrar confianza. Y gracias a Dios se da la oportunidad, que es los 6 meses, todo el tema. Yo llegué, siempre lo he dicho, en Alemania. Hoy ven al Eintracht Frankfurt, campeón de Europa League, peleando Champions. Yo llegué peleando un repechaje. Yo sé. Peleamos el repechaje, lo ganamos con Niko Kovac, y es cuando llega y todo. Ganarme el lugar con Niko Kovac no fue fácil. No. Después se vuelve para mí uno de los entrenadores que más me ha enseñado, que más le he aprendido. Y después luego la viene el Pocal. torneo. Viene el torneo, claro, vienen los 2 torneos donde ya juego todos los partidos, marco 10 goles, la Pocal, 2 finales, y es ya cuando viene la recompensa de todo el trabajo. Es eso. Es mantenerte aunque no sea difícil. Así es. Querer quedarte, tu hambre, tu mentalidad, te hicieron quedarte y no regresarte, porque también hay otra cosa que me parece le juega en contra al futbolista mexicano, que es, acá en México se vive muy bien, se gana muy bien. Sí. Si te vas a Europa y ya tienes esa etiqueta de jugador europeo, regresas acá multimillonario, ¿verdad? Contratote. Claro, sí. A la primera que te busquen, muchos se regresan. Tú sabes que tiene las puertas abiertas ¿Verdad? en México, es una realidad. Es la verdad. Y entonces tienen que querer quedarse, sacrificar sueldo, comodidades, etc. Quédate con nosotros, hermano. Esto apenas inicia. El Chivas que goleó al Tijuana no es el mismo que llegaba arrastrando dudas semana tras semana y en apenas 72 horas el club vivió de todo. Se despidió de su máximo referente ofensivo, encendió el mercado de fichajes con 4 nombres en la mira de Europa, se preparó para un duelo con sabor a revancha ante Pachuca y terminó en el centro de una polémica que involucra nada menos que al líder general de la Apertura 2026. Quédate hasta el final porque el último tema es posiblemente el que más ronchas va a levantar entre la afición rojiblanca y la americanista. Antes de arrancar, déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios qué te parece cada uno de estos temas, porque hay opiniones para todos los gustos. Vamos a comenzar hablando primero sobre la noticia que más impacto generó esta semana en Verde Valle. La confirmación llegó el viernes pasado y puso fin a semanas de especulación. El Guadalajara vendió el 80% de los derechos deportivos de Armando González al Olympiacos de Grecia, en una operación que representa $10 millones garantizados más 2 millones adicionales en bonos sujetos a objetivos. El delantero de 23 años, formado por completo en las categorías inferiores del propio Chivas, cierra así un ciclo dentro del club que lo vio nacer futbolísticamente,
después de una temporada 2025 a 2026 en la que se consolidó como el goleador más importante del plantel con 24 tantos anotados. La cifra no es menor si se considera que gran parte de esa producción llegó en un torneo donde el equipo, en más de una ocasión, dependió casi por completo de la eficacia individual de la hormiga para sumar puntos, especialmente en los partidos donde el mediocampo rojiblanco no lograba generar volumen de juego suficiente para inquietar a las defensas rivales. Esa dependencia ofensiva es, precisamente, uno de los puntos que más preocupan de cara al futuro inmediato, porque sustituir con garantías a un futbolista que representó prácticamente una cuarta parte de la producción goleadora del equipo no es una tarea sencilla en mitad de un torneo ya en marcha. Ahora, con la operación cerrada, todo apunta a que el atacante podría debutar oficialmente con su nuevo club este mismo domingo, cuando el Olympiacos visite al Asteras Trípolis FC en la segunda jornada del campeonato griego, encuentro que en territorio mexicano se podrá seguir a través de Claro Sports desde las 12 del mediodía en horario del centro. La decisión sobre si arranca como titular o ingresa desde el banquillo quedará en manos del técnico José Luis Mendilibar, aunque las primeras imágenes de los entrenamientos ya muestran a un jugador completamente integrado al ritmo físico y táctico del equipo griego, algo que en el propio club interpretan como una señal positiva de cara a una adaptación que, en principio, no debería tomarle demasiado tiempo. La expectativa alrededor de este debut es alta, no solo por lo que representa para el propio jugador, sino porque marcará el primer parámetro real para medir qué tan preparado llega la hormiga para dar el salto de la Liga MX a una competencia europea, con exigencias físicas y tácticas distintas a las que estaba acostumbrado en México. La salida de González hacia Europa no tardó en generar reacciones dentro del propio entorno rojiblanco, y una de las más comentadas fue la de Marco Fabián, exjugador y producto puro de la cantera de Chivas. El exmediocampista, que además mantiene una relación cercana con Javier Hernández desde que ambos crecieron juntos en las fuerzas básicas del club, decidió comparar públicamente el perfil futbolístico de la hormiga con el de Chicharito. Fabián explicó que percibe en González una lectura del juego muy similar a la que caracterizó a Hernández durante toda su carrera: la capacidad de anticipar espacios, de aparecer en el momento exacto dentro del área y esa hambre goleadora que, según el propio exjugador, es la característica que verdaderamente distingue a un delantero de nivel por encima de cualquier otra virtud técnica. El comentario no se quedó únicamente en el terreno de juego. Fabián también resaltó que fuera de la cancha existen coincidencias en la manera de trabajar de ambos futbolistas, describiendo a González como una persona hiperactiva y meticulosa con su preparación física, siempre buscando un margen extra de mejora, un rasgo que, dijo, comparte con Hernández desde que éste era apenas un juvenil en Verde Valle. Fabián fue cuidadoso al aclarar que se trata de historias distintas, con contextos y momentos futbolísticos que no son comparables uno a uno, pero insistió en que el potencial de proyección internacional que él mismo vio en Chicharito hace más de una década es el mismo que hoy identifica en Armando González. Una declaración que, viniendo de alguien que compartió vestidor con ambos jugadores en distintas etapas, no pasó desapercibida entre los seguidores del club. Mientras algunos elogiaban el destino elegido para el delantero, otro sector de la afición recibió con escepticismo la llegada de la hormiga a un campeonato considerado, por parte de la crítica mexicana, como secundario dentro del mapa futbolístico europeo. Ahí es donde entra la figura de Nery Castillo, exdelantero de la selección mexicana que vivió algunos de los años más brillantes de su carrera precisamente en el Olympiacos, club donde todavía hoy es recordado como una de sus figuras históricas y donde su nombre sigue apareciendo en las conversaciones sobre los mejores extranjeros que ha tenido la institución. Castillo salió en más de una ocasión a defender tanto al conjunto griego como al nivel general de esa liga, respondiendo incluso de manera directa a críticas previas de Ricardo Ferretti sobre la competitividad del fútbol heleno. En esta ocasión decidió reforzar su postura compartiendo, a través de su cuenta de Instagram, una comparación de palmarés entre ambas instituciones. Mientras Chivas suma 12 campeonatos de Liga MX en toda su historia, el Olympiacos acumula 48 títulos de primera división griega, cifra que lo convierte por amplísimo margen en el club más ganador de su país. El mensaje de Castillo buscaba dejar en claro una idea puntual: que la llegada de González al Pireo no representa, bajo ningún parámetro histórico, un retroceso deportivo, sino la posibilidad de sumar minutos y protagonismo en una institución de enorme tradición continental,
algo que, según su lectura, pesa más que el prestigio mediático de otras ligas consideradas superiores solo por ubicación geográfica. El propio Castillo insistió en que muchas veces se juzga el nivel de una competencia por percepciones externas y no por la realidad futbolística que se vive dentro de ella, un argumento que utilizó también para desmontar las críticas previas de Ferretti sobre el campeonato griego. Dicho esto, conviene poner los pies sobre la tierra. El prestigio histórico de un club no siempre se traduce en el nivel competitivo actual de la liga donde compite, y ahí es donde la comparación de Castillo, aunque válida en el terreno simbólico, deja abierta una discusión que el tiempo y el rendimiento de González en la cancha terminarán de resolver, más allá de cualquier cifra de palmarés que se quiera exhibir como argumento de autoridad. Ya con la salida del máximo referente ofensivo confirmada, la atención dentro de Verde Valle se trasladó de inmediato hacia el resto del plantel y particularmente hacia 4 nombres que también generan interés fuera de México antes de que se cierre la ventana europea de fichajes. La directiva rojiblanca sabe que tiene en sus filas a varios futbolistas jóvenes con proyección internacional y aunque ninguno de estos casos se encuentra todavía en fase avanzada, todos merecen seguimiento cercano en los días que restan de mercado, sobre todo considerando que la salida de González demostró que el club está dispuesto a negociar cuando la oferta convence y que no existe, al menos por ahora, una postura cerrada de retención absoluta del plantel. El primero de la lista es Hugo Camberos, extremo que se ha destacado tanto en la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial como en el reciente andar de Chivas dentro de la Apertura 2026. En los últimos días circularon versiones que ubicaban al PSV neerlandés como club interesado en sus servicios, pero hasta el momento ninguna oferta formal ha llegado a las oficinas del club, por lo que una salida inmediata luce, cuando menos por ahora, poco probable, aunque en el entorno rojiblanco no se descarta que la situación pueda cambiar rápido si el interés europeo se formaliza antes del cierre del mercado. El propio rendimiento de Camberos en las últimas semanas, incluyendo su participación activa en la goleada sobre Tijuana, solo ha servido para reforzar el interés que distintos ojeadores europeos tienen puesto sobre su nombre, y no sería extraño que en los próximos días surjan nuevas versiones sobre otros clubes interesados además del PSV. El segundo nombre a seguir de cerca es el de Raúl Rangel, guardameta que tras confirmarse la venta de Armando González comenzó a sonar como posible destino del Dinamo Zagreb de Croacia. Tampoco en este expediente existe, hasta el momento, una propuesta concreta sobre la mesa. El periodista César Merlo confirmó además un dato relevante para entender la situación. El propio Rangel no tiene intención de salir del club sin que antes la directiva defina con claridad quién asumiría la portería en caso de su marcha, lo que reduce todavía más las posibilidades de que esta operación se concrete dentro de la actual ventana de transferencias. Esta postura del propio jugador habla de una madurez poco común en el mercado moderno, donde muchos futbolistas priorizan el beneficio personal inmediato por encima de la estabilidad institucional del equipo que los formó, y ese gesto de responsabilidad hacia el club no ha pasado desapercibido entre los directivos, que valoran especialmente este tipo de actitudes en momentos de recambio generacional dentro del plantel. El tercer caso corresponde a Santiago Sandoval, uno de los futbolistas que Gabriel Milito ha sabido potenciar con especial cuidado dentro de su esquema táctico. Se reveló que ojeadores europeos siguieron de cerca su desempeño tanto en el campeonato sub-20 de la CONCACAF como en la reciente goleada de Chivas sobre Xolos, aunque ese seguimiento, hasta ahora, no se ha traducido en ninguna oferta formal por parte de algún club del viejo continente, lo que sugiere que el interés todavía se encuentra en una fase temprana de evaluación. La presencia constante de observadores extranjeros en los partidos donde participa Sandoval es, en sí misma, una señal de que su nombre ya circula en los círculos de scouting europeo, aunque como suele ocurrir en estos casos, la maduración de un interés real hacia una oferta concreta puede tomar meses o incluso años. Cierra esta lista de posibles movimientos el nombre de Brian Gutiérrez, mediocampista que durante el Mundial de 2026 ya había sido vinculado por César Merlo con clubes franceses interesados en incorporarlo. En agosto, el propio comunicador señaló que no le sorprendería que llegara una oferta concreta antes del cierre del mercado europeo. Sin embargo, a menos de una semana de que se cierre esa ventana, se confirma que Chivas todavía no ha recibido ninguna propuesta formal por el jugador, por lo que su continuidad en el club, de momento, no corre peligro inmediato.
Visto en conjunto, el panorama del mercado rojiblanco deja una lectura clara, y es que después de desprenderse de su goleador, la directiva prefiere no acelerar procesos que no cuenten con ofertas firmes, priorizando la estabilidad del plantel de cara a lo que resta del torneo por encima de una salida de última hora que pudiera desequilibrar el proyecto deportivo. No sería, sin embargo, ninguna sorpresa que en los días que restan antes del cierre europeo, alguno de estos 4 nombres termine protagonizando un anuncio similar al de Armando González, porque el interés existe y, en el fútbol moderno, las ofertas formales suelen aparecer justo en las horas finales del mercado, cuando los clubes europeos definen sus últimos movimientos con la presión del reloj encima. Sin tiempo para asimilar del todo el movimiento en el mercado, el calendario deportivo ya empuja a Chivas hacia su siguiente prueba, y ahí es donde entra un rival que conoce, mejor que nadie, cómo hacerle daño al proyecto de Gabriel Milito. Este sábado, el Guadalajara visitará al Pachuca en el Estadio Hidalgo, en el marco de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026, un compromiso en el que el conjunto rojiblanco llega como favorito tras su contundente triunfo sobre los Xolos de Tijuana. Sin embargo, la historia reciente entre ambos equipos invita a la cautela, porque el técnico de los Tuzos, Benjamín Mora, ya demostró en el pasado que tiene la fórmula para vencer a este mismo proyecto. Antes de asumir el banquillo hidalguense, Mora dirigía al Querétaro, y fue precisamente con los Gallos Blancos que consiguió una victoria sobre el Guadalajara durante el Torneo Apertura 2025, resultado que en su momento cortó una racha positiva que el conjunto rojiblanco venía construyendo en la recta final de aquella temporada regular y que representó un tropiezo relevante para Milito, quien todavía trabajaba en consolidar su proyecto dentro del banquillo tapatío. En aquella ocasión, el propio Benjamín Mora explicó en entrevista con Claro Sports cuál había sido la clave para vencer a Chivas. El estratega detalló que su equipo trabajó de manera específica en la presión y en la recuperación del balón en la zona media de la cancha, teniendo a Fernando González como uno de los objetivos principales de esa estrategia, buscando provocar errores del rival en esa zona para después capitalizarlos con transiciones rápidas hacia el ataque. Aunque el Guadalajara logró superar hace tiempo aquel tramo del torneo en el que le costaba trabajo anotar más de un gol por partido, una de las señas de identidad del equipo de Gabriel Milito sigue siendo la importancia que le otorga a la posesión del balón, un estilo que puede convertirse en un arma de doble filo cuando el rival decide replegarse y armar un bloque bajo cerca de su propia portería, reduciendo espacios y dificultando la circulación rojiblanca. Ese podría ser, precisamente, uno de los principales desafíos que enfrenta el Guadalajara este sábado ante los Tuzos, un rival que, pese a su irregular arranque de torneo, cuenta con un entrenador que ya conoce el manual para incomodar a este equipo y que con seguridad volverá a apostar por una estrategia similar sabiendo que le dio resultado en el pasado. De cara a este compromiso, el duelo representa también una prueba directa para la capacidad de Gabriel Milito de encontrar soluciones ofensivas frente a un rival que probablemente buscará cerrar espacios desde el inicio. En la reciente goleada sobre Xolos, tanto Hugo Camberos como Santiago Sandoval mostraron que pueden aportar dinamismo e imprevisibilidad desde las bandas, por lo que habrá que observar si el técnico argentino decide repetir esa fórmula o si opta por introducir variantes para intentar vulnerar la defensa de Pachuca. En el plano de bajas y posibles regresos, Chivas podría recuperar a 2 futbolistas de peso para este partido en el Estadio Hidalgo. José Castillo y Richard Ledesma ya se encuentran disponibles tras superar sus respectivas lesiones y podrían entrar en los planes de Milito, mientras que todo apunta a que Daniel Aguirre y Brian González seguirán fuera de las canchas. El cuerpo técnico deberá decidir entonces entre mantener gran parte del once que tuvo un buen desempeño frente a Tijuana o reincorporar de inmediato a los elementos recién recuperados, una decisión que, bien resuelta, podría marcar la diferencia ante un Pachuca que sabe exactamente dónde golpear. Conviene no confiarse demasiado en el resultado goleador del fin de semana pasado, porque los números de Mora frente a este proyecto hablan por sí solos, y subestimar a un entrenador que ya encontró la receta ganadora sería, cuando menos, un error de cálculo que Milito no puede permitirse repetir. Ya con el análisis futbolístico sobre la mesa, hace falta detenerse en otro tema que también dio mucho de qué hablar esta semana, y que tiene como protagonista a una de las voces más filosas del entorno del fútbol mexicano. Ricardo Tuca Ferretti, ex técnico del propio Guadalajara, decidió opinar sobre el momento actual de Chivas y, sobre todo, sobre el liderato general que hoy ostenta el América en este torneo Apertura 2026. El conjunto rojiblanco se sacudió buena parte de la presión,
Las críticas y la falta de contundencia que había mostrado en la primera mitad del torneo con una goleada de 5-2 sobre los Xolos de Tijuana, equipo que hasta ese momento se mantenía invicto y compartía la cima general del fútbol mexicano junto al propio América. A pesar de que las Águilas siguen siendo líderes generales de la competencia, esa condición fue puesta en duda públicamente por Ferretti, quien aseguró que el conjunto capitalino únicamente ha enfrentado rivales de media tabla para abajo, restándole mérito de fondo a su posición en la clasificación general. Vale la pena recordar que, en su propio camino reciente, Chivas sí se midió ante 3 equipos que actualmente ocupan zona de clasificación directa a la liguilla: Toluca, Puebla y Tijuana, un dato que el entorno rojiblanco suele utilizar para respaldar la idea de que el proyecto de Gabriel Milito recupera credibilidad pese a su irregular arranque de torneo. En ese contexto es que Ferretti lanzó sus declaraciones más directas contra la afición y el liderato americanista, asegurando que ese tipo de seguidores suelen sobrevalorar triunfos ante rivales de bajo nivel, y llegó a plantear que su propia experiencia como líder de torneo al frente del América, en su etapa como entrenador, incluyó una goleada recibida frente a un rival que, según él, sí representaba una prueba de fondo. Estas declaraciones se dan justo en un momento en el que Chivas necesitaba un espaldarazo anímico, después de varias semanas de cuestionamientos sobre el nivel futbolístico mostrado y sobre las decisiones tácticas de Gabriel Milito, y que una figura con la trayectoria de Ferretti saliera a poner en perspectiva ese triunfo, cuestionando de paso el nivel de competencia enfrentado por el líder del torneo, no hace más que echarle leña a un debate que, entre aficiones rivales, probablemente no tenga una resolución sencilla en el corto plazo. El estilo directo y sin filtros de Ferretti no es ninguna novedad para quienes siguen de cerca su trayectoria como comentarista, y este tipo de declaraciones suelen generar reacciones inmediatas tanto de la afición rojiblanca, que las celebra como un respaldo a su equipo, como de los seguidores del América, que las interpretan como un ataque desmedido hacia un liderato conseguido de manera legítima dentro de las reglas del torneo. Dicho lo anterior, conviene no perder de vista que un liderato general, se construya como se construya, sigue siendo liderato, y restarle mérito por la calidad de los rivales enfrentados es, cuando menos, una lectura que conviene tomar con pinzas, porque en la Liga MX ningún resultado se regala y sumar puntos, gane quien gane, siempre cuenta igual en la tabla general de posiciones. En definitiva, esta semana deja a un Chivas que atraviesa un momento de transición en varios frentes al mismo tiempo. La confirmación de la salida de Armando González hacia el Olympiacos marca el cierre de un ciclo para uno de los productos más destacados de la cantera rojiblanca, al tiempo que abre interrogantes sobre quién asumirá el peso ofensivo del equipo de cara a lo que resta de la Apertura 2026. La directiva se mantiene atenta a la situación de Hugo Camberos, Raúl Rangel, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez, 4 futbolistas que despiertan interés en Europa, pero cuya continuidad en el club, por el momento, no corre peligro ante la ausencia de ofertas formales. En el plano estrictamente deportivo, el reto inmediato pasa por el duelo de este sábado ante Pachuca, un partido que pondrá a prueba tanto la capacidad ofensiva de Milito frente a un bloque bajo, como los ajustes que pueda hacer tras recuperar a 2 piezas importantes en José Castillo y Richard Ledesma. Y como telón de fondo, las declaraciones de Ricardo Ferretti sobre el liderato del América seguirán alimentando la conversación en torno a un torneo que, jornada tras jornada, continúa dejando más preguntas que certezas sobre la verdadera jerarquía del fútbol mexicano. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 4 temas te parece el más importante, y no olvides dejar tu like antes de irte.